el cuadro de situación económica, que es decir, estamos en una situación muy complicada, con derrumbe de la producción, de la demanda de consumo e inversión, caída de las exportaciones, proceso de reconocimiento y renegociación de la deuda, fuga de capitales pese al control de cambio, presiones cambiarias, presiones inflacionarias, un marco económico que se va complicando grandemente. En ese marco tenemos la política que está desarrollando el gobierno de Alberto Fernández, que está enfrentando la pandemia creando dinero de la nada, sin recursos, sin aplicar todavía impuestos de emergencia a nadie, y entonces creando dinero con la maquinita para subsidiar a la gente que está parada, a los que están sin empleo y en las peores condiciones, subsidiar una parte de los salarios, a algunos capitalistas pequeños y medianos. Todo llega tarde e insuficientemente. Y básicamente está enfrentando esta situación imprimiendo dinero de la nada, mágicamente imprimiendo dinero. La emisión monetaria desde el principio de año es de 864.000 millones de pesos. En menor medida está tomando deuda en pesos, deuda externa no puede, pero deuda en pesos sí. Y de eso se aprovechan los banqueros y los financistas, que son los comedores de impuestos, ¿no? Entonces, frente a esta política que está centrada en esto, tenemos un bloque dominante, oligárquico, imperialista, que no va a permitir a ningún gobierno políticas de Estado que pongan en el centro, aunque sea en forma tímida, los intereses populares y que afecten en alguna medida sus privilegios. Esa es la situación en la que nos encontramos. Tienen sus instrumentos para tomar esa posición, porque tienen control del corazón del Estado y el monopolio de la producción agraria e industrial, utilizan el condicionante de la deuda externa, el control del comercio exterior, y tienen tal vez lo más determinante en la coyuntura, que es el dominio del mercado del dinero. Ellos se están moviendo, este bloque se está moviendo en la dirección, en un proceso de la restauración plena de su poder. Ellos se dieron una porción de ese poder cuando Macri fue desalojado del gobierno, pero conservan las herramientas principales y van a resistir y entorpecer toda política que afecte sus privilegios, en la perspectiva de volver a retomar el control pleno. Entonces, yo me planteé decir, bueno, pero ¿quién es exactamente Alberto Fernández? ¿Qué es lo que está haciendo? Y yo encontré por ahí una entrevista de Tenenbaum, Ernesto Tenenbaum, ese periodista. La voy a leer porque es interesante. Alberto Fernández dice: he aprendido que la política es el arte de administrar la realidad. Y según administres, la realidad sos lo que sos. Si sos un conservador, querés que la realidad no cambie. Si sos un revolucionario, tirás la realidad por la ventana y empezás a construir. Y si sos lo que soy yo, querés cambiar la realidad con las reglas establecidas. A nosotros nos llaman reformistas. Yo soy eso. No quiero tirar instituciones por la ventana. Quiero cambiar la Argentina con las instituciones adentro. Entonces, esto está claro, lo sabemos. Y la pregunta sería, ¿cuánto de reformista? ¿No? ¿Cuántos reformistas? O sea, porque uno puede ser reformista y depende de la profundidad de la reforma que uno aplique. La situación actual requiere no reformistas así nomás, requiere reformas profundas porque es sumamente grave. Las medidas que adoptó hasta el momento son justas, ya sabemos, pero insuficientes si no vienen acompañadas por otras que enfrenten seriamente el accionar del bloque dominante.
Frente a la fuga de capital, la especulación, la inflación, el ahogo de la deuda, se imponen reformas más profundas. El agravamiento de la situación va a poner en peligro la propia lucha contra la pandemia y va a llevar a una situación social y política sin salida para el gobierno. Esa es mi opinión. Va a crecer el descontento popular y va a darle alas a la oposición más reaccionaria si no toma con urgencia medidas que vayan más a fondo. Tiene economistas, sus economistas son todos de matriz keynesiana. Y hasta ahora ellos piensan que poniendo dinero en el bolsillo de la gente, que está bien, lo hacen no en la escala que sería necesario, eso está bien, pero para ellos eso es suficiente, porque ellos piensan que eso se va a derramar en la producción. Y están equivocados. En la Argentina eso no se derrama, la producción en las condiciones de las relaciones sociales y económicas que tenemos. Vamos viendo entonces algunos puntos de ese cuadro que yo ponía de situación, a ver, más en detalle. En el tema de la deuda. En el tema de la deuda, el punto de partida es malo porque al renegociar ha aceptado la legitimidad de esa deuda. Y en el proceso de negociación, la propuesta es bastante modesta y se agrega en el proceso una creciente debilidad en la negociación. Tienen una posición, Guzmán, por ejemplo, dice, el ministro dice, queremos convertir a la Argentina en un buen deudor y asegurar la sostenibilidad. ¿No? Ustedes ya conocen la propuesta del gobierno, como es una reducción a la carga de intereses de un 62%, un corte de capital del 5% y un periodo de gracia por 3 años de no pagar. Esto en principio parece que los fondos y los bancos internacionales no lo aceptan y están renegociando. El problema de la propuesta, al lanzarla y legitimar la deuda y renegociarla, lo que están haciendo es respetar la lógica del sistema de la deuda perpetua. O sea, respetan la lógica de los bancos internacionales, de los fondos y acreedores, que pueden decidir hoy cobrar menos, pero para continuar cobrando mañana. Pero el problema es que es de tal magnitud la deuda y las condiciones de la renegociación que, de hecho, al estar planteado así, mantiene un sistema productivo, va a necesitar, la ruta de la economía va a necesitar un sistema productivo que va a tener que seguir basado en las exportaciones. Y por supuesto, desde ya, para seguir basado en las exportaciones, eso implica restricción al mercado interno, superexplotación de los trabajadores, etcétera. Porque el sendero al que apunta, o sea, mejorar las condiciones del pago de la deuda en lo inmediato, pero consolidarla en el largo plazo, en el mediano y largo, implica una Argentina que va a tener que aumentar las exportaciones para poder obtener los dólares para pagar esa deuda refinanciada. Por lo tanto, se ubican en un sendero que no es el que dicen ellos que quisieran, supuestamente, de mejorar la producción nacional y apoyar la pequeña y mediana empresa, etcétera, sino que las leyes de la economía en las condiciones de la Argentina implican que el sendero va a seguir siendo el mismo. Economía centrada en las exportaciones, concesión a los productores de grano, concesión a los exportadores, porque hay que asegurar los dólares para que esa deuda, como dice Guzmán, sea sostenible. También con el Fondo Monetario están revisando los términos. La misma propuesta contempla las exigencias del fondo. O sea, el fondo les dice que no, la propuesta de pago no puede superar en moneda extranjera más del 3% del PBI, entonces ellos acomodaron la propuesta dentro de lo que el fondo pide.
Bueno, en definitiva, vamos por un mal camino acá, y lo que le decía yo era lo que tendríamos que ir a una cuarentena de la deuda. Declararla en cuarentena, investigarla, dejar de pagar, investigar a quién corresponde, a quién no corresponde, la legitimidad de todo eso. Hace 2 o 3 días el Banco Central emitió su informe, el que le había pedido Alberto Fernández, sobre que investigase la deuda externa en el periodo de Macri. En ese informe no pone los responsables. Es un informe interesante. A ver si lo tengo por acá. Es un informe interesante porque demuestra, con los datos del Banco Central, que se tomó la deuda para financiar la fuga de capitales. Se tomó deuda por 90.000 y se fugaron 86.000. Está bien, está eso puesto en el centro, pero a la vez, y aparte está puesto en el informe, que es un pequeño número de personas y empresas las que fugaron. No tengo por acá, en algún lado lo tengo. Bueno, no lo encuentro en este momento, pero te dice que la fuga de capitales, 100 empresas y personas fugaron 24.000 millones de dólares. Y el 1% de las empresas fugaron 41.000 millones de dólares. Pero no están puestos ni los nombres de los que fugaron ese dinero, ni la responsabilidad de los funcionarios, ni las comisiones que se cobraron en todo ese proceso. Entonces es un informe lavado que tiene en el centro, está bien puesto el contenido económico de lo que pasó con el macrismo, deuda para financiar la fuga, pero a su vez no están puestas las responsabilidades que caben, ni abren un proceso buscando la restitución de los fondos robados en ese proceso, con nombres y apellidos. Bueno, otro aspecto que me parece importante conversar, que hablaba con él ahí, es el tema del dinero y de los bancos. Esto de que el gobierno está imprimiendo dinero de la nada, orientando fondos a los sectores populares para crear poder adquisitivo. Entonces el problema es que ese dinero no se derrama a la producción. O sea, ¿qué está pasando? La gente recibe, por ejemplo, el subsidio de los 10.000 pesos o la tarjeta y qué sé yo, gasta en los alimentos, las cuestiones más imprescindibles. Y esos fondos, ¿a dónde van? Van a las empresas, y las empresas, ¿a dónde los llevan? O al dólar o a los bancos. ¿Por qué? Porque la producción por ejemplo, en la producción de alimentos, no hay más de una veintena de empresas que controla la comercialización del 65% de los alimentos en la Argentina. Entonces, estos son sectores monopólicos que no apuntan al crecimiento de la producción, sino que apuntan en las condiciones actuales a asegurarse un camino a dólar. Y en última instancia los fondos van a los bancos. En la circulación caen en los depósitos bancarios. ¿Qué hacen los bancos con esos fondos? Financian al gobierno. Financian al gobierno. Ponen la plata en el Banco Central comprando LELIQs. Las LELIQs son títulos de deuda por los cuales el gobierno paga un 38% anual, que equivale a un 45% más o menos, la tasa efectiva. Esa colocación de LELIQs es una forma de, como dice Guzmán, de esterilizar la emisión. O sea, el gobierno, ¿por qué se preocupa? De que esos fondos que lanzó a la circulación no queden en la circulación y fomentando la producción, sino que se esterilicen en el banco, se congelen, porque dicen que tienen miedo a la inflación, por el temor a la inflación. Entonces, por ese congelamiento en el Banco Central, o sea, los bancos ponen la plata en el Banco Central y el Banco Central les paga, por acá hice el cálculo, 60.000 millones de pesos mensuales. Por eso, o sea, remunera esa
congelación de esos fondos con 60.000 millones de pesos mensuales, que representan al tipo de cambio oficial 850 millones de dólares mensuales, que emite, ¿qué pasó ahí? Que emite el Banco Central y que va a parar a los bancos. Entonces, ¿qué hay ahí? En lugar de orientar el dinero a la producción, va a parar a la especulación. Y además se va generando en el Banco Central un déficit cuasi fiscal, no el déficit del gobierno central, sino del mismo Banco Central. Está generando 850 millones de dólares mensuales de intereses. ¿A dónde van esos intereses? ¿A dónde va esa generación de fondos? A la especulación y al dólar. Entonces, no es como dicen estos keynesianos, que son los que predominan, los economistas del gobierno son todo ese palo. Entonces dicen, no, ponemos dinero, emitimos dinero, no, el dinero no va a causar inflación en las condiciones actuales, estoy de acuerdo en principio. No es por la emisión de dinero, por lo que pasa la inflación, pero ellos piensan que ese dinero se va a derramar en la actividad económica. Y en realidad lo que está pasando es que va a la especulación, termina en la especulación. Entonces, no basta con subsidiar. Hay que ver qué se hace con los bancos, qué se hace con esos fondos. Entonces, ahí está el problema de las normas que regulan la actividad bancaria en la Argentina, ¿no? Que ya en los primeros gobiernos de Perón, del 45 al 55, y en el último, del 73 al 76, los gobiernos peronistas implantaron dos medidas importantes, dos reformas profundas de las que habría que tomar en esta coyuntura. Una de ellas es la centralización de los depósitos, algunos lo llaman nacionalización de los depósitos. En realidad es un proceso de centralización de los depósitos en el Banco Central. Es decir, los depósitos los toma el Banco Central y los bancos actúan como mandatarios del Banco Central en la toma de esos depósitos. Y después el Banco Central, con esos fondos, establece la política de cómo se van a utilizar, a qué sectores se presta, si se fomenta la producción, se fomenta la reconstrucción de una flota mercante, el desarrollo ferroviario, etc. Y la segunda ley que se aplicó en su momento, que es otra reforma profunda, fue la ley de entidades financieras. En el 77, Videla, Martínez de Oz, eliminaron la centralización de los depósitos y dictaron esa ley de entidades financieras que permitió libertad total a los bancos comerciales. El Banco Central perdió los depósitos y la ley esa otorgó a los bancos libertad para hacer todo lo que quisieran en materia de dinero y especulación. Y esa norma es la que sigue vigente, esas normas son las que siguen vigentes hoy. Como se ha aprobado en estos últimos 2 meses, las medidas modestas del gobierno pidiéndole a los bancos que presten a la tasa del 24 e incluso facilitándoles, rebajan los encajes y otros mecanismos para que los bancos se prestasen a financiar la situación de la pandemia. Bueno, los bancos se han negado prácticamente a eso, prefieren la seguridad de mantener esos fondos especulativos o en el dólar o en el Banco Central, que les paga a una tasa del 45% anual, 60.000 millones de pesos mensuales, y por lo tanto en esa situación estamos. ¿Qué es lo que correspondería? Decretar la centralización de los depósitos bancarios en el Banco Central para que desde allí el gobierno aplique con control de los trabajadores desde ya políticas orientadas al interés nacional y eliminar la ley de entidades financieras dictando otra que le quite a los bancos la posibilidad de especular. Bueno, otra cuestión que está en el candelero, que es parte de esta ofensiva del privilegio sobre las políticas del gobierno, es la fuga de capitales.
que se ha agudizado en el último periodo, en el marco de la negociación de la deuda y en el marco de esa liberalidad que existe para el manejo de los fondos, en el que sigue existiendo el manejo de los fondos especulativos. Acá, esa especulación, esa fuga de capitales y las presiones han llevado a una brecha en el dólar. Ustedes saben, ya todos los días salen los diarios, o sea, si tenemos un dólar de 70, el dólar oficial, y un dólar de casi 140 en el blue, y las otras formas legales, del contado con link, y el dólar MEP, etcétera, que ha creado una situación de inestabilidad muy grande, porque los dólares en negro son los que se referencian después las corporaciones y las grandes empresas para establecer precios, y además hunden la posibilidad de la moneda argentina, de la moneda nacional, para funcionar como moneda. Es decir, la moneda nacional es moneda de descarte. Hay una ley vieja, la circulación monetaria, la ley de Gresham, se llama. Gresham fue un economista del siglo XVIII que dijo que la moneda mala desplaza la buena de la circulación. O sea, que la gente que busca la moneda buena para atesorar, para ahorrar, y la mala queda dando vuelta y uno se la quiere sacar de encima. Entonces estamos en un proceso en donde con la inflación, los procesos inflacionarios se mantienen, la especulación sigue trabajando como siempre, en donde entonces hay una fuga hacia el dólar, se disparan las cotizaciones. La fuga hacia el dólar está motorizada por los especuladores, por los que fugan, y también por quienes quieren tener ahorros y conservar el poder de compra de esos ahorros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la Argentina tiene una economía bimonetaria, de hecho. No tenemos una moneda espuria, que es el peso argentino, que sirve para muy pocas funciones, y tenemos el dólar, que sirve para las funciones más serias del dinero, que son la reserva de valor, medios de pago, ¿no? Es un sistema bimonetario. ¿Qué es lo que habría que hacer acá? Habría que cortar el sistema monetario. Habría que eliminar el dólar de la vida nacional y restablecer al peso argentino como una moneda con todas sus funciones plenas, para lo cual requiere estabilizar los precios, mantener el poder adquisitivo de ese dinero y eliminar al dólar como moneda de refugio. Es una profunda reforma en el sistema financiero, tal vez una reforma monetaria, pero si no se logra esto, el enemigo se hace fuerte en ese terreno. O sea, ellos tienen el dominio del dinero, además de controlar la deuda, tienen el dominio del dinero, y ahí están los generales del frente de batalla del enemigo, en el sistema bancario y financiero. En este momento, desde allí, bombardean. Otro aspecto que habría que tener en cuenta es el comercio exterior, ¿no? Que está completamente fuera de control del gobierno. Ya sabemos que el comercio exterior está controlado por muy pocas empresas, tanto el comercio de exportación como el comercio de importación, y es un mecanismo privilegiado para ellos, ¿no? Ahí se concentra, diríamos así, el nudo oligárquico imperialista, ¿no? En el comercio exterior. Y el gobierno tiene limitadas sus herramientas, o sea, puede poner un dólar oficial a un determinado precio, pero las leyes económicas van a superar las reglamentaciones. Si vos mantenés el poder de estos grupos de privilegio, por más reglamentaciones que pongan, van a pasar por arriba de estas reglamentaciones, ¿no? Por ejemplo, vos tenés el dólar soja,
para el productor de soja, hoy está en 47 pesos. Porque vos tenés el dólar de 70, el oficial, menos la retención del 33, tenés un dólar de 47 pesos. Y vos estás viendo todos los días en la pantalla que el dólar negro vale 140. Entonces yo decía, la mierda. No vendo un grano, la medida en que no puedo, no lo vendo. Voy a esperar que sí, que haya una devaluación. Voy a presionar y voy a esperar que se devalúe. Es decir, esas brechas son inconsistentes. Es decir, hay leyes económicas que hacen que más tarde o más temprano se va a venir acá, si las cosas se mantienen como están, se va a venir una muy fuerte devaluación. Porque en el comercio exterior va a pasar esta cuestión, o sea, se van a retasear las exportaciones. Hay una serie de mecanismos, ahora han tomado una serie de mecanismos intentando controlar, ¿no?, la subfacturación de exportación y la sobrefacturación de las importaciones. Pero eso no es suficiente, porque después además de que los monopolios tienen miles de formas de triangular, quienes lo van a controlar lo conforman fácilmente. Por ejemplo, en el primer trimestre del balance comercial de la Argentina, tuvo exportaciones por 13.200 millones e importaciones por 9.900. O sea que hubo un saldo positivo de 3.300 millones de dólares en el balance comercial. Pero se perdieron 1.000 millones de dólares de las reservas. Quiere decir que entraron 3.300 millones y las reservas bajaron 1.400 millones, creo, 1.400. Es decir que tenés 3.300 más 1.400, se perdieron en el periodo 4.700 millones de dólares. ¿Me explico? O sea, tuvimos superávit comercial. Las exportaciones menos las importaciones nos dejaron una ganancia, entre comillas, favorable de 3.300 millones de dólares. Hola. Pero esa ganancia en dólares, si vos la vas a buscar después en las reservas, no están. Bajaron las reservas 1.400. Entonces, ¿qué pasó? Que esas ganancias, lo que te aportó el superávit comercial, ¿quién se los llevó? El pago a la deuda externa que se hizo en este cuatrimestre, más otras salidas. Se abastece con 500 millones de dólares mensuales al chiquitaje que compra 200 dólares por mes en los bancos. Son 500 millones de dólares mensuales que tienen que salir de la reserva, más otros mecanismos. Entonces, el comercio exterior, seguimos lo que decía yo al principio con el tema de la deuda, es decir, el gobierno va encarrilando la economía en una dirección que nos va metiendo en un canal en donde pensar en un desarrollo industrial, nacional, basado en el mercado interno, etcétera, parece imposible, porque si mantenemos el comercio exterior en manos del privilegio y aceptamos el condicionamiento de la deuda externa, por lo cual tenemos que seguir fomentando las exportaciones primarias y por lo tanto fortaleciendo el poder de quienes controlan las exportaciones primarias, vamos a seguir siendo sujetos a los condicionamientos que ellos dispongan. Entonces se impone ahí también una reforma profunda, un mecanismo de control del comercio exterior, ¿no? De control de las vías navegables, el control de las importaciones. Hay 3 o 4 empresas que manejan los contenedores. Eso es un negocio, por ahí entra la droga, entra y sale lo que quieren, ¿no? Bueno, decía que las reservas, las reservas en este momento teóricamente son de 43.000 millones de dólares, pero yo le decía a Eray que hay un estudio que dice que si vos necesitas dólares en forma inmediata, no hay más que 2.500 millones, porque las demás
son condicionales. Si tenés de los 43.000 millones, tenés 20.000 millones que es el swap con el gobierno de China, que solo sirve para pagar importaciones, los negocios entre China y Argentina. Entonces no están disponibles. También hay un swap con el Banco de Pagos Internacionales de 2.600 millones de dólares, que solo se utilizan para pagar deuda. Después hay 11.800 millones de dólares que están en el Banco Central, pero que son parte principal de los depósitos de los particulares en los bancos, en dólares. Los depósitos ahí los cuentan en la reserva, pero esos depósitos en dólares vienen bajando. En abril se fueron 800 millones de dólares de los depósitos de dólares. Por lo tanto, los podés usar, pero no son tuyos. Si uno dice, resta de una manera más o menos amplia, es decir, en eso sí hay un consenso entre los economistas de que no hay más que disponible en realidad entre 8 y 10.000 millones de dólares. Y si uno afina bien para decir, en esta semana, ¿con qué cuento están esos 2.500? No sé si más o menos me explico. Y en el tema de la inflación, estamos en este asunto de que la inflación sigue. En estos meses se expresa principalmente en el rubro alimentos, que es donde ha habido la demanda del pueblo. Hay otros sectores, como están cerrados, no han podido producir, etcétera, trabajar, por lo siguiente ni siquiera han sido tenidos en cuenta en la elaboración del índice. O sea, la inflación sigue su camino. Esa inflación es en este momento no es la respuesta al hecho de que haya emisión monetaria, sino en realidad se basa en el poder dominante de los grupos que controlan la producción y los servicios. No está desatada en toda su magnitud, porque hay por ahora hasta agosto están congeladas las tarifas. Los salarios están cayendo, la nafta está más o menos estabilizada, también por ahora. Entonces se expresa un aumento de precios desordenado, sobre todo en alimentos, salud, limpieza. Y tener en cuenta esto, ¿no? De que no son más de una veintena de empresas las que controlan los alimentos. Si vos me decís quiénes son, y bueno, tenés Arcor, Molino Río La Plata, Danone, La Serenísima, Decoagro, Ledesma, Coca-Cola, Nestlé, Mondelez, Cañuela, Morixe. Después tenés las grandes cadenas de venta, Coto, Carrefour, Cencosud, Anónima, Walmart. Entre esos manejan el 65% de la comercialización de alimentos. Y eso que no sería muy difícil llevar adelante un control de precios. Si existiese la decisión y se permitiese la participación de los trabajadores y de las organizaciones sociales. Por ejemplo, en la venta de aceite comestible. En la venta de aceite comestible tenés hay tres: Oleaginosa, Moreno, Glencore, Vicentín, la IACA. Tienen el 90% de las ventas de aceite comestible al exterior. Sobre todo en general de esa también. Los precios están internacionalizados. Una botella de 1,5 litros de aceite mezcla, como el que vende Natura de General Dehesa, de Molino y Arcor, sale 200 pesos. En principio salía, no sé cuándo lo miré, porque en Ámsterdam se vende a $2 y ellos se rigen por el precio internacional. Como el dólar paralelo está a 140, eso lo venden a 200 mangos, aunque les cueste 50. Entonces no hay medidas serias en materia de parar la inflación. Si no se busca apoyo en las organizaciones sociales, no se habilita participación de los trabajadores de las organizaciones sociales,
va a ser muy difícil. Por otro lado, yo me puse a mirar cuáles serían estas reformas profundas que serían necesarias frente a la difícil situación que me parece a mí se va a seguir agravando, porque esto va para largo. En un marco internacional donde hay millones de personas que no acceden a las condiciones de salud sanitaria y de alimentación, y en una situación internacional de derrumbe de la producción generalizada, con una tendencia a la desglobalización, a la autosuficiencia, hay cambios muy grandes que se están produciendo. Y bueno, ¿qué medidas económicas me parece a mí que debieran? Me parece que no basta ese impuesto a las grandes fortunas que está dando vuelta, que no termina de concretarse. Me parece que tendrían que imponer impuestos de emergencia a todos los sectores beneficiados por las políticas de los últimos años: bancos, puertos, exportadoras, importadoras, monopolio de la producción y la comercialización. No sé si el impuesto a las grandes fortunas les llega a todos esos. La cuarentena de deuda externa hasta establecer su legitimidad. Restitución de los fondos robados, o sea, iniciar un camino para buscar la restitución de todo lo que se afanaron. Centralización de los depósitos en el Banco Central para orientar el crédito. Derogación de la ley de entidad financiera de la dictadura para reimplantar la regulación de la actividad bancaria en carácter de servicio público, con control de los trabajadores. Eliminación del carácter bimonetario de la economía, la especulación con el dólar y la fuga. Cumplir con la promesa de eliminar las LELIQs y demás mecanismos remunerados a favor de la especulación bancaria, para que los fondos sean orientados a la financiación de la producción. Control del comercio exterior y de las vías navegables.